Buenos días, compañeros y maestros. Mi nombre es Raúl Osvaldo Moya en la Cruz y hoy les vengo a impartir qué es un osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento de medición para electricidad que representa gráficamente una amplitud en eje vertical y eje horizontal, lo cual está formado y usado por estudiantes o diseñadores y también ingenieros. Lo que tiene es que frecuentemente es completamente 1 milímetro o con una fuente de limitación de un generador con funciones o últimamente con la exposición de dispositivos tecnológicos en un radio de frecuencia como el Wi-Fi o Bluetooth o banco de trabajo, completamente con analizador a espectro. Un osciloscopio representa los valores de una señalización eléctrica en forma de coordenadas en una pantalla, en la cual normalmente el eje de X horizontal representa tiempo y el eje Y vertical representa las tensiones. Se denomina oscilograma o osciloscopio analógico o de fósforo digital. Se suele incluir otras entradas o controles llamado eje Z o controladores y luminoso de representar algunos segmentos de atraso dependiendo de sus frecuencias o velocidad de tensiones en tiempo. ¿Para qué sirve en la industria? Los osciloscopios comprueban y muestran señales de tensión como formas de onda, como representaciones visuales de la variación de tensión en una función de tiempo. Las señales de representantes en un gráfico se muestra cómo cambia la señal en el eje vertical Y. Representa la medición de la tensión y el eje horizontal X, representando el tiempo. Por lo tanto, en el muestreo también se puede procesar o convertir una parte de la señal de entrada o por también numerosos valores eléctricos discretos en propósito de almacenar o procesar visualizaciones, la magnitud de cada punto de entrada, la amplitud de la señal de entrada o al momento que la señal es mostrada. Por lo tanto, también contamos con la formación de ondas atrasadas para fortalecer una serie de puntos en la pantalla si los puntos se encuentran en espacios amplios o son difíciles de interpretar. Las partes que lo conforman el osciloscopio, como podemos ver en las imágenes, el osciloscopio y sus partes frontales con todos los controles necesarios para el equipo. Como primer paso tenemos los siguientes elementos de las partes del osciloscopio y sus funciones. El display de pantalla, el botón de encendido, canales analógicos, canales RF, canales digitales, canales de menú, escala horizontal de base a tiempo, canales vertical, voltio por división, trinca por disparo, botones de controles e equipación. Y por lo tanto, aquí tenemos cómo funciona el osciloscopio. Los osciloscopios comprueban y muestran las señales de tensión, forma y onda que representan visualizaciones o de variación de tensión en función de tiempo. Las señales representadas por un gráfico que se muestra en la pantalla, cómo cambia la señal o cómo se muestra cada señal en el eje X y representación de la tensión y en el eje horizontal X.
representando el tiempo. Tipos de manómetros que existen. Existen alrededor de 4 osciloscopios: osciloscopio de almacenamiento digital, osciloscopio de fósforos digitales, osciloscopio de señal mixta y osciloscopio dominados mixtos. ¿Cuál es el rango de medición del instrumento de unidades a medir? El osciloscopio posee una marca horizontal de 0%